historia de una época. Estamos en Informa Radio y hoy con un conocido de todos ustedes. Yo he conocido porque ha estado mucho en este programa, en Historia de una época, pero también es un asiduo de las tertulias de En la boca del lobo. Sí, es Marcos López Serrador. Marcos López Serrador acaba de publicar un libro ya a la venta, La forja del Imperio Español, la primera potencia global de Occidente, con prólogo de Marcelo Gullo. Aquí lo tienen, La forja del Imperio Español. Ya saben que lo prometido es deuda y yo le había prometido a Marcos hablar sobre su último libro. Siempre que saca un libro, que suele ser a menudo, lo tenemos aquí en este programa. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien hallado, muchísimas gracias por darme esta oportunidad ante los maravillosos seguidores de esta cadena. Hombre, que son tus seguidores. El subtítulo del libro, insisto, el libro es La forja del Imperio Español, una novedad editorial de Secotia, la primera potencia global de Occidente. Y comentas en la misma portada del descubrimiento del primer imperio global, la verdadera historia de España en América, una epopeya de conquista, evangelización y legado cultural que transformó el mundo. Es que eso era, ¿no? Claro, El Imperio Español. es que eso era el Imperio Español, eso fue el Imperio Español, aquello a lo que le damos la espalda con tantísima facilidad y de una manera absurda. No hay pueblo en el mundo que haga lo que hacemos nosotros con nuestra historia, porque no hay pueblo en el mundo que haya sido más importante que el pueblo español y su historia. Y la verdad es que ha habido desde la modernidad, desde la aparición del protestantismo, ha habido una rivalidad, una dualidad para ver qué cultura conseguía la hegemonía en Occidente, si la cultura protestante o la cultura católica. Y entonces resulta que el Imperio Español es el ejemplo vivo y la prueba viva de la clase de cultura que es capaz de generar el cristianismo católico frente al cristianismo protestante, que finalmente se ha impuesto y para imponerse necesita demonizarnos, necesita destruirnos, necesita hacer que no levantemos cabeza, porque su alternativa, su forma, su planteamiento vital no solamente es diferente, sino que ellos saben que es moralmente inferior. Moralmente inferior. Mira, me ha gustado. En la contraportada del libro, y ahora entramos en materia, dices, mientras en Tenochtitlán, siempre lo digo mal, se sacrificaban miles de personas para inaugurar un templo y los caribes criaban niños como un manjar exquisito. Una nación forjada en 8 siglos de reconquista emprendió la mayor exploración jamás realizada. España, que en apenas 50 años descubrió y cartografió más de la mitad del planeta, no llegó a América para esclavizar, sino para liberar. Y te haces varias preguntas aquí. ¿Sabías que fue Isabel la Católica quien, contra la opinión experta, financió la expedición que cambiaría el mundo? ¿O que los propios dominicos españoles, como Antonio de Montesinos, fueron los primeros en denunciar los abusos contra los indígenas, provocando la creación de la Revolución de las Leyes de Burgos en 1512? Bueno, y comentáis, durante siglos en la historia de España ha sido secuestrada por los enemigos de la verdad. Bajo el disfraz de leyenda negra se ha contribuido a una narrativa falsificada que ha oscurecido uno de los capítulos más grandiosos de la civilización occidental, la gesta hispánica que forjó el primer imperio global de la historia. Exacto. Bueno, ¿cuándo empieza todo? Mira, te voy a decir en primer lugar por qué escribo yo este libro. Vale. Los motivos que te llevan... es una forma de ver cómo empieza todo. Sí. Yo, mira, mis dos libros anteriores, los anteriores a este, han sido Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales y la historia de la banca y el dinero. Bien, en ambos casos yo me encuentro que en la documentación, en la bibliografía que yo manejo, me encuentro con que hay una reivindicación por parte de la cultura hegemónica, finalmente hegemónica en Occidente, que es la cultura anglosajona,
primero de la Gran Bretaña o Inglaterra, y después de quien toma el testigo y toma el relevo, sobre todo en el siglo XX, que es los Estados Unidos de América. Bien, oye, pues resulta que lo que tienen impuesto y lo que ellos conocen y ellos es que la primera globalización es la del Imperio Británico de 1874. Sí. Pero bueno, es que no se puede, es que, vamos a ver, usted puede falsificar lo que quiera, usted puede defender lo que le dé la gana, pero oiga usted, que es que la primera globalización es la que se produce en el siglo XVI, XVII, con el galeón de Manila. Pero además una globalización que no es solamente porque se establezca un comercio, no, es que China se transforma, una de sus grandes estructuras, que es la estructura financiera y tributaria, en base al comercio establecido con América y Europa, a través del galeón de Manila. Entonces, no me quiero extender demasiado. No, todo esto se explica muy bien en el libro y demás, y yo invito a que este libro hay que empezar a leerlo por el prólogo. Magnífico, ¿eh? O sea, bueno, es verdad. Vamos a empezar también, magnífico. El prólogo, adelántanos algo del prólogo de Marcelo Gullo. ¿Qué cuenta él? Porque él, efectivamente, siempre ha sido un defensor de la hispanidad, ¿no? Claro, vamos, para mí hoy, en este momento, es el gran apóstol de la hispanidad. Es el gran apóstol en el mundo de la hispanidad. Bueno, yo tengo la suerte de ser muy amigo de él. Vamos, muy amigo. Él me tiene un cariño muy especial desde hace ya bastantes años, ¿no? De hecho, cada vez que viene a España, en fin. Entonces, bien, bueno, pues le presenté el libro. Digo, mira, he escrito, la última vez que he escrito esto, y él, me encantaría que, nada, no te preocupes, que yo lo... Y me dijo que sí, que iba a hacer el prólogo incluso antes de leerlo. Pero al leerlo, la verdad es que ha quedado bastante fascinado por el contenido, ¿no? Y lo que hace es precisamente poner en valor, pues, toda la nueva luz que este libro pretende aportar. Porque miren ustedes, vamos a ver, dice, bueno, la forja del Imperio Español, dice, vamos, otro libro sobre el Imperio Español. Pues no, señor, no es otro libro sobre el Imperio Español. Es algo diferente. Yo no escribo otro libro sobre algo. Si yo no tengo luces nuevas que aportar, enfoques que cambien totalmente la concepción de las cosas para verlas de otra manera. Si yo no soy capaz de avanzar en la verdad, en la labor que yo tengo asumida como misión de divulgar el conocimiento y de divulgar la verdad hasta donde puedo y hasta donde mi fuerza y hasta donde mi capacidad me lo permite. Si no es eso, yo no escribo nada. Y este libro no es un libro más, es un libro absolutamente original que les va a abrir, le va a abrir la visión del mundo y la visión de lo ocurrido y la visión de la historia y la visión de España de una manera que la tenemos delante de las narices, pero gracias a que nosotros mismos hemos interiorizado, ¿no? Efectivamente, esta es la palabra que se me escapaba. Hemos interiorizado esas pautas de la cultura hegemónica anglosajona, pues resulta que es que, bueno, pues vivimos totalmente, aunque, fijaros bien, aunque seamos rebeldes, aunque pensemos otra cosa, aunque pensemos lo contrario, nos vemos influenciados y condicionados por esas pautas anglosajonas de conquista. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Reivindicar nuestra historia. Miren, con lo primero que yo me rebelo es con el epíteto de leyenda rosa. Fíjense que nuestros enemigos ya no se conforman en hundirnos bajo un manto de leyenda negra verdaderamente perversa. No solo se conforman con eso, sino, oiga, si hay alguien que no sigue esa pauta, que no es negro legendario y que quiere explicar la historia de España de otra manera que no sea hablar solo de crímenes, amigo, entonces le coloco el epíteto de leyenda rosa. A los que defendemos nuestra historia y a los que la defendemos con pasión y amamos España, que no somos tantos, no se crean ustedes que somos tantos, y además estamos denostados absolutamente bien. A esto, ¿qué ocurre? Pues que enseguida nos cae el epíteto de leyenda rosa.
¿Qué ocurre con alguien que no esté de acuerdo con la leyenda negra cuando quiere escribir un libro sobre la historia, por ejemplo, de este periodo? Ah, pues para que no te tachen de leyenda rosa, tienes que contenerte, tienes que moderarte, tienes que limitar, tienes que autocensurarte. Y entonces, bueno, pues sí, oye, verás tú, sí, hay cosas grandiosas, hay cosas heroicas, bueno, pues a la vez que hablamos de esas cosas heroicas, oye, esas cosas hay que compensarlas y tienes que hablar de crímenes y tienes que hablar de cosas tremendas, tienes que buscar ahí una especie de... Oiga, miren ustedes, váyanse a hacer puñetas y que me disculpen quienes me escuchan, váyanse. Vamos a ver, yo reivindico en este libro mi derecho a divulgar la historia de España tal y como lo puede hacer un historiador francés o un historiador británico. ¿Ustedes han visto alguna vez aplicarle a un historiador francés el epíteto de leyenda rosa y hablar algo más ajustado al concepto de leyenda rosa que un historiador francés hablando de su historia, que es una colección de crímenes horribles? Sí. Que es que vamos a ver, miren ustedes, sean sensatos, a todo el que le guste la historia, piensen un momento y analicen. Napoleón Bonaparte es Hitler sin teoría racial. Sí, así es. Sí, bueno, pues oiga, ahí lo tienen, un héroe, un personaje, bueno, todo el mundo fascinado, hasta nosotros mismos, digo que nos invadió hoy, pero nos invadió Napoleón. Y vamos a los inválidos. Qué honor, cada vez que lo pensamos, qué honor que nos invadió Napoleón. En persona, se puso aquí en persona. Sí, llegó aquí, bueno, puso a su hermano de Monaca. O sea, ustedes se dan cuenta lo imbéciles que somos. Vamos, lo que nos quieren hacer. Entonces yo digo, no, mire usted. Yo voy a hablar de la historia de España con toda libertad, con la misma que habla un francés de la suya y un británico de la suya. Y el epíteto de leyenda rosa se lo guardan ustedes para lo que quieran, porque a mí no me van a limitar, a mí no me van a censurar. Pues claro que hubo abuso, pero oigan ustedes, pero son tontos. Pero es que son tontos, pues claro que hubo abuso en América, pero ¿qué se creen? Que allí iban angelitos, ahí iban gente que arrancaba el hígado con los dientes, por sobrevivir, por sobrevivir. Porque no, pero oiga usted, y claro que era una sociedad clasista, y claro que explotaban al más débil, pero ustedes se creen que un indio en la República Dominicana o en Santo Domingo, ¿ustedes se creen que un indio de Santo Domingo estaba más explotado que un jornalero en Cáceres? Bueno, un jornalero en Cáceres estaba explotado porque era el signo de los tiempos y era la parte débil. Y claro que se abusaba de él, pues claro que se abusaba de él. Ahora, lo que hay que ver es efectivamente, oiga, el planteamiento global, la evolución global, la construcción global de una cultura, una civilización, el avance que supuso para todos aquellos pueblos que eran antropófagos. Señores, que eran antropófagos, que se comían los unos a los otros, pero es que se comían los niños, es que los engordaban para comérselos porque era un poco delicado. Hombre, por el amor de Dios. Claro, mire, ¿saben lo que pasa? Que gracias al protestantismo, la ilustración, es decir, esa idea de la ilustración y de toda esta modernidad y todas estas cosas, se basan en una serie de falacias. Una de las personas que más han hecho a la civilización, más daño han hecho a la civilización occidental, es Juan Jacobo Rousseau. Con eso oiga usted, el buen salvaje, el salvaje en su paraíso. Pero oiga, ¿ustedes saben lo que es una jungla o una selva? Pero oiga, si una jungla y una selva es un desmadre, es un caos de bichos que te van a comer todo. Pero y sobre todo en la época, hay que situarnos cada uno en la época que nos tocó vivir, ¿no? Que les tocó vivir. No, y métete tú en una jungla, a ver si sale. Vamos a ver, que es que un ser humano en una jungla o en una selva entra dentro de lo que es la cadena trófica, y la cadena trófica no es nada más que la cadena alimenticia de la naturaleza. Es decir, te convierte en un alimento para otros, para los que te puedan comer. Tú te comes lo que puedas y a ti te come el que pueda. Ese es el paraíso, señores. Ese es el paraíso. La naturaleza en bruto es un verdadero infierno. Es un verdadero infierno. Y entonces, ese paraíso
idílico del buen salvaje en su tierra. No, mire usted, era un auténtico infierno, que se comían los unos a los otros, que eran caníbales. Y eso, gracias al descubrimiento y gracias a España y a la cultura occidental, cristiana y católica, no me cansaré de decirlo, cristiana y católica, se superó, pero no solamente se superó por imposición de los españoles no estaban en condiciones de imponer absolutamente nada. La conquista de México, señores, no existió jamás. México lo que fue liberado por sus propios indígenas, por los propios indígenas que vivían allí, que estaban hasta el gorro del Imperio Azteca. Estaban hasta el gorro. Y lo que vieron en Cortés fue la oportunidad de, utilizando a Cortés, liberarse de los aztecas. Porque ya me dirán ustedes, 600 personas con 13 arcabuces y 20 y tantos caballos, no te creas que tenían más. No tenían más, y una espingarda y no, nada, mire usted, o sea, nada. Vamos a ver, que el Imperio Inca se conquista con 200.000 indígenas. Lo que pasa es que al final la historia la contamos nosotros. Y entonces nosotros decimos, qué listo era Cortés, que utilizando a los nativos conquistó México. No, qué listo eran los indígenas que vieron la oportunidad en, utilizando a Cortés, de liberarse definitivamente de los aztecas. Y dice, hombre, pero es que claro, pero luego Cortés quedó ahí gobernando México, y México de España, y luego Nueva España. Miren ustedes, que no se confundan, que los propios que se liberaron se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de mantener a Cortés, dándoles cohesión, dándoles armonía, teniéndolos en paz, y dependiendo de un emperador lejano, que era prácticamente una idea, y además que era benévolo, según decía el propio cristianismo, y con un Dios, que bendito sea el Señor, un Dios que era todo amor, todo no sé qué, todo no sé cuánto, que luego pasó lo que pasó, todo lo que ustedes quieran, pero que desde luego no era un Dios que estaba pidiendo, que estaba pidiendo el canibalismo de eso. No. Entonces, los mismos indígenas que utilizan a Cortés para liberarse se dan cuenta que lo mejor es tener a Cortés para no matarse entre ellos y para no volver a hacer el caníbal entre ellos. Y lo consiguieron. Y gracias a eso se creó. Fíjate qué forma tan distinta de contar una misma cosa. Y fíjate que una vez que la escucha dice, oye, pues esto tiene mucho sentido. Pero ¿cómo no va a tener sentido? ¿Pero en qué cabeza cabe que 600 criaturas, que al principio eran menos, al principio lo que empieza en el 400, lo que pasa es que luego, en fin, toda la historia que viene en el libro, que yo os recomiendo que la leáis porque os lo vais a pasar bomba. Entonces, fíjate bien, es dar luces nuevas, interpretaciones distintas. No es un libro más sobre el imperio. Mirad, nadie se atreve a decir lo que es una cosa evidente, pero es una cosa evidente porque se puede probar paso a paso, prueba a prueba. Mirad, la historia de España es única, inimitable, irrepetible, y es la historia más grandiosa que ha tenido un país desde que la escritura existe, desde que se puede escribir la historia de España. Ningún país tiene las singularidades y ha pasado por donde ha pasado España. La primera singularidad, fijaros bien, la primera singularidad es ya de por sí geográfica, es decir, aquello que te pone materialmente sobre el espacio físico real. Señores, resulta que España, primero, está rodeada de agua por todas partes, salvo por una, por eso es península. Pero fíjate, esa una que nos une a Europa, realmente no nos une, nos separa, porque son los Pirineos. Es decir, España tiene una conformación de isla sin serlo. Que esto quiere decir que contribuye a que cualquier cosa se genere en un entorno interior y prospere su desarrollo allí. Es decir, un desarrollo autónomo, distinto. Luego está situada en un punto geográfico,
verdaderamente increíble, porque fijaros que al norte tenemos Europa, al sur tenemos África, pero es que al este tenemos Asia y al oeste tenemos América. Claro. Señores, pero vamos, ¿qué país está ahí? Fijaros bien que ya esta conformación terrenal y demás, en el siglo II, Apiano de Alejandría escribió: la extensión de Hispania es sorprendente para tratarse de un solo país. Señores, fíjense que ni había cultura de un solo país, ni había cultura de nación, ni de patria, ni de... Porque pero ya desde el siglo, Apiano de Alejandría ya percibe como algo único, como una unidad, como algo que se percibe en sí mismo, como algo que tiene una personalidad distinta de los demás. Ninguna otra zona de Europa, ninguna otra zona del Imperio Romano se materializa de esta manera. Tan singular es la historia de España que, si os dais cuenta, todas las grandes civilizaciones prerromanas, todas las grandes civilizaciones se dan en el Mediterráneo oriental. ¿Verdad? La minoica, Creta, Sí. Egipto. Es decir, claro, que se da pues como reflejo, como proyección de las grandes civilizaciones primarias, que son las de Egipto y las de Mesopotamia. Uh-huh. La única que se da en el extremo occidental. Ten en cuenta que el occidente del Mediterráneo es bárbaro. Uh-huh. La civilización estaba en el Mediterráneo oriental. Uh-huh. Oye, pues la única gran civilización que se da es la de Tartesos. Sí, que está en el sur de la península, ¿no? Fijaros, una cosa que sale en la Biblia. Uh-huh. Tarsis se menciona en la Biblia, y sus grandes barcos que transportaban el mineral. Uh-huh. Comerciaban con Salomón. Cuidado. Fijaros bien. Cómo es fundamental luego en la historia, en lo que es el desarrollo de Cartago. Desarrollo de Cartago, luego en el desarrollo mismo de la Segunda Guerra Púnica, por la cual acabará pasando Hispania a ser parte del Imperio Romano. Y siendo una de las primeras provincias que pasan a ser, será una de las últimas en conquistarse. Pues estamos hablando de que España entra en la historia de lo que es el Imperio Romano, en lo que es la historia universal, en el 226, con el Tratado del Ebro entre Roma y Cartago, pero es que hasta tiempo de Augusto, sí, no se toma la península entera. No acaba de tomarse la península entera. O sea, cuesta tomar la península entera, es decir, que aquí había guerreros y aquí había, en fin, una fuerza tremenda, que esto siempre ha acompañado al carácter español. Bien, pues resulta que después es la más romanizada, la que más asume la cultura romana, hasta el punto de dar a Roma los mejores, los más grandes emperadores, se los da Roma. Grandes literatos, grandes poetas, grandes filósofos, aparte de una economía pujantísima del aceite, del vino, del cereal, minerales. Es decir, Hispania es una joya hasta donde lo estoy diciendo. Pero fíjate bien que cuando cae el Imperio Romano, quienes entran eso no se tiene en cuenta, quienes entran en la península y fundan su reino en la península son los visigodos. Y los visigodos no son los francos, no son los ostrogodos, no señor. Los visigodos llevan, cuando entran en la península, más de 100 años en el Imperio Romano. Intentando, fíjate bien, no vienen a destruir el Imperio Romano, lo que vienen es a integrarse. Quieren integrarse, quieren ser romanos, quieren trabajar, quieren producir, quieren ser unos más. Lo que pasa es que los romanos no le dejan. Y como no le dejan, pues tienen todos los problemas que tienen con Alarico y con luego Ataulfo y con luego... Tienen todos esos problemas. Pero ellos llevan 100 años no solamente invadiendo el Imperio Romano o estando en el Imperio Romano y dando la lata, sino tratando de integrarse. ¿Y eso qué significa? Que tienen una vocación de romanizarse enorme. Cuando el reino visigodo se establece en España, lo hace con
con una jerarquía, con una élite Élite. dominante, con un culturón que no nos podemos hacer ni idea. Porque fijaros bien, perdonadme, el rey visigodo en Tolosa, amigo de Avito, el que luego será emperador romano, le encarga un plan de estudios para sus hijos, el menor de los cuales es Eurico, le encarga un plan de estudios para sus hijos que sea exactamente igual al que tiene la aristocracia romana para los suyos. Es decir, son de una cultura, la élite visigoda es de una cultura increíble, hasta el punto de que cuando se crea el reino visigodo es luz de Occidente. No tiene nada que ver con los francos. Los francos sí que eran bárbaros. Los lombardos. Todo esto sí que... Pero bárbaro, ¿eh? Pero bárbaro. Y sin embargo, los visigodos es un reino cultísimo. Hombre, que San Isidoro de Sevilla escribe la etimología, que es la primera enciclopedia occidental. Primera enciclopedia occidental que se ha estado utilizando hasta el siglo XVIII en la escuela. Y es del siglo VI o VII, la etimología. Es decir, ha sido luz y cultura. Era la gran cultura de Occidente, era la visigótica. Y fijaros bien, hay una cosa que nadie pone atención, y es que cuando entran las fuerzas musulmanas y se disuelve el imperio visigótico, nadie se da cuenta de que gran cantidad de sabios, eruditos y filósofos, etcétera, etcétera, son los que se van a París, salen y se van a Francia, se van a la corte de Carlomagno. ¿De acuerdo? Y fijaros bien, ocurren dos cosas. Primero, en la corte de Carlomagno se produce lo que es el renacimiento carolingio. No os equivoquéis, ¿eh? Carlomagno era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y son esos sabios españoles. Nadie ha estudiado eso. Pero si seguimos y sabemos sumar, la lógica, 2 y 2 son 4, acabamos en eso. Pero hay otra cosa, y es que se produzca el califato de Córdoba, luz de la humanidad y luz de la antigüedad, también hay que achacárselo a lo mismo, porque se encuentran aquí una cultura maravillosa y floreciente. Entonces, fijaros bien hasta qué punto es única. Es más, fijaros que ningún país ha vivido el hecho de desaparecer por completo, incluso culturalmente, religiosamente, y al cabo de 8 años, de 8 siglos, ser recuperado. Eso no ocurre jamás. Y el papel que tiene en aquel momento España, lo que es la España cristiana, en que los moros no tomen como querían, no sigan expandiéndose por Francia y por Europa, tiene un papel decisivo. Nadie, por lo visto, parece querer tener en cuenta que precisamente el hecho de que hubiera un reino en Asturias impidió a que después de la batalla de Poitiers, que efectivamente fueron frenados, la horda musulmana fueron frenadas en la isla de Poitiers, que no se volviera a repetir el intento de invadir. ¿Por qué? Porque ya tenían un reino en Asturias, tenían un reino a retaguardia. Nadie mete un ejército allí para dejar tu retaguardia, vendía a un reino. Entonces, ¿qué es el reino de Asturias? Pues un campo de contención que le dio tiempo a Carlomagno a crear la marca hispánica y ya crear ahí un muro que ya no pudieron sobrepasar los musulmanes, que lo intentaron con los almohades, lo que pretendían era abrevar los caballos en la Basílica de San Pedro, venían con esa expresa y no pasaron. Y no pasaron. Así que fijaros hasta qué punto Europa y Occidente le debe su salvación y su vida a la existencia de España. Pero si seguimos avanzando, queridos amigos, fijaros bien que ya nos ponemos en el final de la Reconquista, es decir, Isabel la Católica. Es decir, nos ponemos en el momento del descubrimiento. Mirad, no paran de echar fango
no paran de echar fango y de tratar de banalizar la trascendencia que tiene el hecho del descubrimiento de América. Fijaros que una de las cosas que dicen, no, América ya estaba descubierta. No, habían pasado por ahí vikingos y otras, Oiga, mire usted, pero vamos, la lista es extensísima de todos los que pudieron pasar por América, haber estado en América. Pero mire usted, descubrir no es eso. no, ni se asentaron, ni hubo Uno asentamiento. descubre cuando primero es consciente y sabe lo que ha descubierto. Y segundo, es capaz de compartir el descubrimiento con los demás, de manera que aprovecha a los demás y aprovecha a todo el mundo. Entonces, vamos a ver, ¿de qué me sirve? Yo estoy convencido de que los vikingos estuvieron allí, Sí. Vinland y tal y cual. Sí. Yo estoy convencidísimo de que los vikingos estuvieron allí. Pero mire usted, si es que ni ellos mismos se enteraron de dónde estaban. Sí. Si ellos no sabían qué tierra era aquella, ni dónde habían llegado, ni qué es lo que tal. Pues, mire usted, no me diga que eso está descubierto, porque no me diga que está descubierto. Sí. Luego, para banalizar también esto, se dice, no, bueno, es que mire usted, es que, claro, Europa ya en este momento estaba a punto de descubrirse. Pues no, señor. América no estaba a punto de descubrirse, pero que no estaba a punto de descubrirse y posiblemente no se habría descubierto en 150 años más si Isabel no da el paso adelante. Y os voy a decir por qué. Mirad, vamos a ver. Porque esto para saber si una cosa se puede hacer o no, hay que ir viendo quién lo puede hacer, a ver si está en disposición de hacerlo. Mire usted, vamos a ver. Francia estaba en posición de montar una expedición no para descubrir América, que nadie sabía que América existía, para ver si tirando por allí, que no había tirado nadie, que no se sabía dónde podían estar las costas, que además los entendidos decían que estaban bien lejos las costas de Asia, y llevaban razón, estaban bien lejos, que no había medio de mandar un barco allí porque no llegaba. Vale. Francia acababa de salir de la Guerra de los 100 años, que terminó en 1453, acababa de salir de la Guerra de los 100 años, el rey de Francia se había casado con la heredera de Bretaña, y ya tenía bastante, cuanto normalizó y aseguró se lanzó como un loco a tomar el sur de Italia, que es cuando se manda al gran capitán y cuando tal y cual. Como un loco, oiga, Francia no estaba en posición de montar una expedición a América. ¿Inglaterra? Pero hombre, Inglaterra, que también acababa de salir y perder la Guerra de los 100 años, acto seguido se mete en la Guerra de las Dos Rosas. Claro. Que la gana y quien triunfa es Enrique VII. Y Enrique VII bastante tiene con poner orden en una Inglaterra que está absolutamente destrozada. Le va a venir con cuentos un tío de un portugués. Que financie y pague una expedición. Pero es que además todo esto, aun habiendo descubierto América y ya sabiendo que ahí hay tierra, y más mandando una expedición, y de Juan Caboto y toda esta gente, y viendo Terranova y no sé qué y tal y que cual, todo lo que tú quieras, pues tampoco le encontraron mucho interés al tema, Mandaron la expedición y ya no volvieron a mandarla hasta 100 años después. Cuidado, Vamos a ver, ya descubierta, cuidado. Entonces, mira, estamos hablando de Francia, ya vemos que no. Inglaterra no está en esa posición. Hombre, Alemania está dividida en principado, episcopal, está absolutamente dividida. Estamos, este del Báltico, está en la Liga de Kalmar, que bastante tenía. Polonia está dando la lata y haciendo la vida imposible a todas las naciones que tiene alrededor, que luego se lo harán pagar haciendo desaparecer a la propia Polonia. Vamos a ver, oiga, y aquí ya no hay más potencias. Claro, en el mundo es que entonces no hay más potencias que la China, el Imperio Otomano, y se ha acabado la presente historia. ¿Quién queda? ¿España? Portugal. Hombre, Portugal sí que tenía tecnología, sí que estaba abriendo camino para el Atlántico. Sí, claro, sí. Pero ¿por dónde? Por la ruta de África, por la ruta que era más bien segura. Y había mandado más de 12 expediciones hacia el oeste, todas fracasadas. Por eso no le toman la idea a Colombo. Porque ellos sabían que no podían. Porque para ir a América no hay que dirigirse a América, hay que saber por dónde se hay que ir a América. Cuidado. Entonces,
Entonces, hemos visto estos países, pero es que tampoco Castilla y Aragón, España, tampoco estaba en disposición de esa aventura. ¿Por qué? Hombre, porque estaba en la guerra de Granada. Sí, estaba en O la sea, Reconquista rematando. ¿a dónde voy? O sea, esa idea de que no, es que estaba a punto de descubrirse. ¿A punto de descubrirse? No, ¿Por no, quién? no. ¿Por quién? Bueno, otra idea para banalizar esto. Hombre, vamos, Colón era un charlatán, un tío que sabía venderse muy bien, un tal y que cual. ¿Cómo que charlatán? Vamos a ver. Vamos a ir después. No, y se presenta en la Rápita y la idea que tenemos de cuando se presenta en la Rápita con un atillo, con el manto raído, con el niño de 3 años cogido de la mano. Eso es tan absurdo, eso es tan imbécil, que ahora lo voy a explicar. Vamos a ver. En primer lugar, Colón de charlatán, nada. Pocos marinos tan expertos, Como él, ¿no? tan conocedores, tan versados, tan navegados como él. Y tan respetados como él. ¿Eh? Y lo diré, vamos a ver. Mirad, no solamente había navegado tanto por el Mediterráneo oriental como el occidental, es que Colón había navegado por el Golfo de Guinea. Es que Colón había navegado por las aguas de Islandia y por las aguas del Mar del Norte. Y Colón era marino hasta las trancas, y eso es que absorbía cualquier tipo de conocimiento que tuviera que ver con el mar y con la navegación. Y en el Mar del Norte había visto cómo los vientos venían así, Claro. y cómo por la fachada atlántica de Europa venían así. Y navegando por el Golfo de Guinea, sabía que los vientos iban así. Fíjate que no hay que ser muy listo para cerrar el círculo. Sí, sí, es mucha razón, claro. Pero además, él que vive en las Azores, vive durante el tiempo de las Azores, Sí, porque además se casa con una hija que es hija del descubridor de las Azores, de uno de los primeros colonizadores, del que hereda todo su documento, estando en las Azores, en Madeira, sabe que se recogen de vez en cuando palos, postes labrados con instrumentos que no son metálicos. Y será. Hay alguna cosa que dicen como leyenda y demás. No, es que estas cosas se guardan en secreto porque todo esto valía muchísimo. Algún náufrago que llega y que cuidan hasta la muerte y que transmite un secreto a Colón. Toda esta serie de cosas, miren ustedes, no era un charlatán por una sencilla razón. Lo hemos visto que no una, sino varias veces a Colón lo recibe el rey de Portugal. Miren, ustedes no se pueden imaginar lo que hay que ser en aquel tiempo para que un rey te reciba. Oye, y de Portugal se viene a España y Isabel la Católica sí que lo ve claro, ¿no? Le cuesta verlo claro, sí. le cuesta verlo claro porque, claro, él se monta aquí en 1485 y hasta 1492 échale guinda al pavo, ¿sabes? 7 no, años. 85, no, quizá un poquito antes. Bueno, pero el caso, mira, vamos a ver lo de la Rápita. Vale. Que no un vagabundo, que no un don nadie. Pero vamos a ver, llega la Rápita y resulta que en la Rápita el fraile que lo recibe es un experto en astronomía y en navegación. Y al día siguiente se presenta alguien que ha sido confesor de la reina, otro monje que ha sido confesor de la reina. Y le abren camino para estar en casa del duque de Medina Sidonia, el duque de tal, abren camino a banqueros de primer nivel. Eso no es un don nadie. Ese señor, cuando se presenta en la Rápita, porque claro, un hombre con 2 dedos de luces no se presenta donde quiera que sea porque no va dando bandazos por el mundo con un niño de 3 años que es su hijo y un atillo. Señores, si se presenta en la Rápita es porque tenía que presentarse en la Rápita y por eso le están esperando quien le está esperando y al día siguiente llega quien llega y le abre camino en la corte y le abre camino y acaba siendo recibido por la reina. A la reina le cuesta mucho, ¿por qué? Porque somete esto a grupos de expertos. Y los expertos, cuidado,
que entonces no nos olvidemos de la Escuela de Salamanca, no nos olvidemos de la Escuela de Salamanca, no nos olvidemos de las universidades españolas. La cultura española y el pensamiento español está en el primer nivel del mundo. Todo eso nos lo robaron después y se han hecho padres. Hugo Grocio es el padre del derecho internacional, el otro es padre de la otra, no son padres de nada. Nos han copiado todo y se lo han callado. Se lo han callado como puerta. El gran pensamiento, la gran cultura española. Fíjate desde dónde tenemos tradición, ¿eh? Empecé, fíjate dónde empecé, en Roma, y mira ya por dónde vamos, ¿eh? Sí, sí. Vamos por el siglo XV y XVI. Y nos quedan 10 minutos, ¿eh? Bueno, pues mira. Yo creo que lo que hemos visto hasta aquí sí. Es lo suficientemente motivador para tener más ganas de ver, porque es que el libro está en este tono de darle nuevos significados, nuevos enfoques. Amplia, ¿no? Claro, no es un libro más sobre el Imperio Español. Yo, al hilo de lo que nos estás comentando, ¿y por qué nace la leyenda negra? ¿Por envidias, por competencia, el protestantismo, las luchas religiosas? Porque España estaba dejando y dejó lo que conocemos como la hispanidad, una evangelización. Posiblemente lo más importante que haya hecho España a lo largo de toda su historia es la herencia de la hispanidad, ¿no? Pueblos hermanos, pueblos en la misma fe, el mismo idioma. Y nace en ese momento la leyenda negra, que más que nacer los indígenas, que no, eso es ahora el indigenismo y tal, nace en la propia Europa, ¿no? La leyenda negra, vamos a ver, la leyenda negra es una leyenda que tiene todo imperio que se impone sobre los territorios que domina. Es decir, de los territorios dominados que no pueden por la arma vencer al imperio dominante, bueno, pues lo ponen a caer de un burro y todo es poco para denigrarlo. Entonces empieza como algo que es normal y que no tiene más trascendencia que la que digo. Empieza en Italia. Sí, en Italia. Empieza en Italia y empieza, bueno, pues eso, habladuría, no sé qué, tampoco, quiero decir, si algo ha caracterizado siempre a los ejércitos españoles, cuidado, siendo ejércitos, haciendo la guerra, en aquella época. Vamos a ver si ahora no, mire usted, si no es leyenda rosa ni nada de eso, oiga, no, si es tomar las cosas como son. Mire usted, comparado con los franceses, comparado con los ingleses, mire usted, lo que no eran los ejércitos españoles nunca han sido bárbaros. Ni bárbaros, ni criminales, ni sanguinarios, ni nada de eso. Abuso. Pues sí, pues sí, claro, si lo da la época, hombre. Pero vamos, que mire usted, para saber qué dimensión tienen los abusos, oiga usted, compare con los demás y a lo mejor los ejércitos del Papa eran hasta más crueles. Oye, en el libro La fuerza del Imperio Español, que ya nos has comentado que es un enfoque diferente, sí, con una amplitud de miras que posiblemente en otros textos no se hayan dado, ¿qué es lo que más destacas? Porque hemos hablado de la llegada a México, la evangelización, la liberación de los nativos por parte de los españoles. Pues mira, destaco muchas cosas. Por supuesto, vamos a ver, todo lo que puedan encontrar en la historia del Imperio Español, en un libro de la historia del Imperio Español, lo van a encontrar aquí. Ya digo que con una visión y con una luz y con una interpretación muy distinta, que solo rinde cuentas ante la verdad. Solo rinde cuentas ante la verdad. Entonces, vamos a ver, yo diría cosas que, por ejemplo, tenemos delante de nuestras narices y no vemos. Vamos a ver, nosotros tenemos la tonta inclinación a comparar el Imperio Español con el resto de imperios de otros países europeos. Señores, que el Imperio Español no es un imperio europeo, que no. El Imperio Español es el imperio. El imperio. Y miren, mientras existió el Imperio Español, no existió ningún otro. Los imperios coloniales, que es muy distinto, los imperios coloniales de los países europeos es un fenómeno del siglo XIX, cuando ya ha desaparecido el Imperio Español. Señores, para que existieran otros imperios europeos, tuvo que desaparecer el Imperio Español.
era el gran obstáculo. Era el gran obstáculo espiritual, cultural, económico, financiero, incluso de prosperidad. Había que destruirlo y fue destruido. Repito, el Imperio Español, mientras existió el Imperio Español, no hubo otro. Por eso no se puede comparar. Tú puedes comparar con otros que existan a la vez. No lo puedes comparar. Dice, hombre, pero no me digas, vamos a ver, Inglaterra tenía, vamos a ver, Inglaterra ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Una cinta en la costa este de los Estados Unidos de nada, que además en 1789 quiero recordarles a todos ustedes que lo pierde. Es decir, Inglaterra, el gran imperio de Inglaterra en 1789 o 1783, disculpen. 1783, oiga, el imperio se limita a un punto que sobre un mapa sería una cagadita de mosca en Australia, oiga, y 2, 3 o 4 cositas en la India, más 4 fuertes en Canadá. Eso es lo que era el imperio inglés. Échale. Y el imperio francés eran 4 fuertes lo diré en Luisiana. En Luisiana, sí. Para ustedes contar. Es decir, para que surgiera el imperio británico tuvo que desaparecer el imperio español. ¿Estamos? Esto es una visión, pues ya digo, distinta y diferente. Y bueno, fijaros bien que los fundamentos de lo que es el imperio británico y luego la hegemonía anglosajona se basa en la moral protestante. Señores, la moral protestante se basa en un individualismo radical, en un materialismo feroz, en la codicia como motor económico de generación de riqueza, en sentirse el pueblo elegido, en las tierras que ocupan son su tierra prometida y los indígenas no tienen consideración de nada. El mejor indio es el indio muerto. Esta es la pauta de conducta de los imperios de origen protestante. Mientras que el imperio español es un imperio generador. La madre patria realmente no es la península ibérica. La madre patria es la hispanidad. Es lo que todos construimos y lo que todos nos unió, porque resulta que hablamos un mismo idioma, tenemos una misma cultura y eso lo hemos generado cuantos pertenecimos al Imperio Español. No España, sino quienes habitaban el Imperio Español. Yo hay muchas veces que le digo a mi amigo hispano, le digo, mirad, metéroslo en la cabeza. El español no es un idioma europeo. En Europa no se habla español. Español se habla solo en España. El español sí es un idioma americano porque lo habláis los americanos, es vuestro, que no es nuestro. Que no desconfundáis lo español con España, y mucho menos en la actualidad. Cuando habléis de lo español y de la madre patria, hablar de la hispanidad, que somos todos nosotros, incluidos los territorios que robaron a Nueva España los estadounidenses para llegar al Pacífico. Es decir, estamos hablando desde Tierra del Fuego hasta Alaska, y desde los Pirineos hasta Filipinas. Oye, con este enfoque que le estás dando, hablas de España como la primera potencia global. En el libro también tratas en la secesión de los territorios americanos, ya nos metemos en el siglo XIX. Fíjate que hablo de secesión, no de independencia. No de independencia. Porque es que los países americanos nunca fueron dependientes. Es decir, eran independientes formando parte del Imperio Español, porque era su imperio, era su hábitat, era su ser. Es que no había dominadores y dominantes. Señores, yo solamente digo una cosa a los que piensen y a los que digan que expoliamos las riquezas de América. Vamos a ver, pero ustedes han visto las catedrales de México, ustedes han visto las catedrales, las grandes iglesias, todas las construcciones que hay en Hispanoamérica. Ustedes han visto Madrid. Ustedes de verdad han visto otras capitales europeas que han
de países que han tenido imperio, ustedes han visto qué pedazo de capitales. Ustedes han visto Madrid. Ustedes no se dan cuenta que mientras México tenía esa catedral increíble, Madrid no tenía. Madrid no tenía, que Madrid ha terminado su catedral estando yo viviendo ya en Madrid, Sí, sí. que la ha terminado hace 20 y tantos Sí, años. sí. Y oiga, más vale que no la comparemos con la de México. No. Hombre, muy bonita, estamos muy orgullosos de tenerla. ¿Ustedes se creen que si nosotros hubiéramos explotado la riqueza de América, estaría Madrid sin, Bueno, sin o habría un palacio real del siglo XVIII? las Por favor. primeras universidades son en Hombre, Hispanoamérica. El primer tren es en Cuba, antes que en la península. antes Cuba. que en la península. Escúchame, la primera gramática, que eso te da también un nivel de la cultura española, que la hemos tocado poquito, y de verdad que aquí se desarrolla con más profundidad, y yo invito a todos a que la leáis porque merece mucho la pena. La primera gramática que se crea es la de Nebrija, en 1400, me parece que también en 92 o por ahí. Pero es que la segunda es la del náhuatl. El náhuatl, señores, los que nos íbamos a comer a los indios vivos y nos molestamos en hacer una gramática náhuatl. A ver cuándo hicieron los norteamericanos una gramática apache. Ah, que no la hicieron, ¿verdad? ¿Y Bueno, dónde están las catedrales comanches? bueno, Tampoco. yo he estado en Ecuador, por ejemplo, el casco antiguo de Ecuador es una maravilla, un espectáculo. He estado en Colombia, en Cartagena de Indias, y los que allí viven dicen, no, o sea, aquí todo se quedó aquí. Dice, y nosotros a día de hoy vivimos de esto, de las murallas de la ciudad, la gran ciudad de Cartagena de Indias, ¿no? Tú en el libro lo has hablado también, comparas los imperios de la época, ¿no? Y claro, el imperio español era otra historia. Por eso no se puede dejar que levante cabeza, porque hoy, fijaros bien, hoy la hispanidad es una alternativa de raíz cristiana, del humanismo cristiano, frente al materialismo individualista de origen protestante. Vamos acabando ya porque se nos ha pasado volando, pero hacemos esta recomendación. El último libro de Marcos López Serrador, editorial Secotia, La forja del Imperio Español. Muy importante, un magnífico prólogo de Marcelo Gullo, la primera potencia global de Occidente. Y habla en la contraportada que Marcos, el autor, comete una tarea urgente y valiente: desmontar con rigor y compasión los mitos impuestos de la propaganda británica, el marxismo cultural y la oligarquía globalista. Con un estilo preciso que le caracteriza y documentado, el autor reivindica la epopeya de España en América como una empresa civilizadora sin parangón, heredera de Jerusalén, Atenas y Roma, basada en valores que el mundo actual desprecia: el humanismo católico, la solidaridad, la fe, la justicia y la grandeza de espíritu. Insisto, prolongado por Marcelo Gullo, este libro es un arma cultural poderosísima contra la autocensura, el relativismo y la desmemoria. Es una llamada a redescubrir la hispanidad como modelo histórico alternativo frente a la globalización deshumanizante, una obra imprescindible para quienes no aceptan que se pida perdón por lo que fue sencillamente grandioso. Bueno, te quedó de maravilla, Marcos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta tu casa. Gracias a ti por este ratico que sabes que me encanta. Bueno, y a todos ustedes ya saben, les espero la próxima semana en Informa Radio, en esta ocasión en Historia de una época. Sean moderadamente buenos.